Bueno, pues dijo el llamado zar de la frontera Tom Homan que la Casa Blanca seguirá adelante con los arrestos migratorios y los vuelos de deportación, aun si los jueces fallan en contra de estos procesos. Homan insistió en que habrá arrestos y vuelos de deportación a diario. En entrevista con la cadena Fox News dijo: no nos vamos a detener, no me importa lo que piensen los jueces, vamos a continuar. La Casa Blanca, de hecho, puso en duda la autoridad de una orden verbal de un juez, el juez que instruyó a la administración regresar los aviones que llevaban a bordo a los migrantes, orden verbal que llegó poco después de la orden por escrito, en el mismo sentido. Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que hay dudas sobre el peso que acarrea la orden verbal versus la orden escrita del juez. Así lo expuso. No, de hecho, esta administración actuó dentro de los límites de la ley bajo la autoridad constitucional del presidente y conforme a la ley de enemigos extranjeros. Estamos completamente seguros de ello y confiamos plenamente en que ganaremos este caso en los tribunales. Leavitt así respondía a las preguntas de la prensa, fueron varias en torno a este tema, poco antes de iniciar la tensa audiencia del caso, esta audiencia frente a un juez de distrito quien ordenó a los abogados del Departamento de Justicia presentar la tarde del martes, es decir, en unas 24 horas, respuestas a una letanía de preguntas sobre estos vuelos, las horas que dejaron esos vuelos el espacio aéreo estadounidense, la hora de aterrizaje también en El Salvador, entre otros detalles. María Santana amplía. Durante una audiencia este lunes, el juez federal James Boasberg presionó al gobierno de Trump sobre la deportación de cientos de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, a pesar de la orden que emitió el sábado, bloqueando temporalmente las deportaciones y ordenando el regreso de todos los aviones en vuelo que transportaban a estos inmigrantes a Estados Unidos. Abogados del Departamento de Justicia se negaron a contestar muchas de las preguntas del juez, citando asuntos de seguridad nacional, y argumentaron que el juez no tiene la autoridad para detener vuelos que ya se encontraban en aguas internacionales cuando emitió la orden. La Casa Blanca también defendió la deportación de estos inmigrantes acusados de estar afiliados a la banda venezolana Tren de Aragua después de que Trump invocara la ley de enemigos extranjeros de 1798, que otorga al gobierno una enorme autoridad para acelerar la deportación de ciertos inmigrantes sin debido proceso. Esta ley solo ha sido invocada en otras 3 ocasiones y en tiempos de guerra en Estados Unidos. Ni el gobierno de este país ni El Salvador han identificado a los detenidos ni han proporcionado detalles sobre su presunta criminalidad o pertenencia. Mientras tanto, funcionarios del gobierno de Trump, como el zar de la frontera Tom Homan, dicen que las deportaciones van a seguir sin importar las opiniones de los jueces. Los abogados del Departamento de Justicia primero le pidieron al juez Boasberg cancelar la audiencia que tenía programada para el lunes, argumentando que una directiva oral no es una orden ejecutable, no es una orden judicial, pero el juez contestó que sus palabras no fueron simples declaraciones, sino una orden. El gobierno de Trump apeló inmediatamente la decisión de este juez y le pidió a la Corte de Apelaciones que retire a Boasberg de este caso. María Santana, CNN, Nueva York. Sobre estos hechos, reitero, hay muchos ángulos, muchos aspectos que están para el análisis. Esta noche ya me acompaña Andrew Seal, el presidente del Instituto de Política Migratoria, el Migration Policy Institute desde Washington. Andrew, gracias por estar con nosotros. Quisiera primero escucharte a ti en relación con los distintos ángulos, porque nosotros también queremos hablar del debido proceso, que hasta ahora no tenemos detalles de quiénes son esas personas, solo tenemos lo que dice el gobierno estadounidense. Bueno, así es, Gabriela, y yo creo que hay muchas incógnitas y el gobierno no está dando información. Según tenemos entendido, según los reportajes que han salido el día de hoy, más o menos la mitad de las personas que estaban deportando por medio de la ley de extranjeros enemigos
y la otra mitad tenían otros procesos ya consumidos de deportación, ya tenían órdenes de deportación, pero lo hicieron con mucha opacidad. Ellos estaban argumentando que esta ley les da la posibilidad de deportar sin ningún debido proceso, porque estos son enemigos combatientes, en efectivo una invasión del Tren de Aragua, y entonces no tienen por cuestión de seguridad nacional que dar razón ni a las cortes. Pero esto creo que es la primera vez que yo sé en la historia recién de Estados Unidos que vemos a la administración decir que simplemente no tienen que dar información a la corte. Ese es uno de los puntos. Y luego llegan a El Salvador, imaginamos que El Salvador no tiene, digamos, facultades como un tercer país para avanzar de ningún tipo, en ninguna vía procesal en contra de estas personas. ¿Es así? Yo me imagino, yo creo que han de estarlos encarcelando bajo alguna cuestión de seguridad nacional en El Salvador, pero yo no he visto que hay ningún anuncio, a lo mejor simplemente no lo he visto, pero creo que no ha salido un anuncio de bajo qué ley también los están encarcelando por un año en la prisión, en la maxi cárcel en El Salvador, porque obviamente no puedes transferir a alguien de un sistema penal en un país a un sistema penal en otro país, ¿no? A mí eso todavía no existen las facultades en las leyes internacionales para hacer eso, ¿no? Entonces, a menos que hubiera algún acuerdo, pero no se conoce ningún acuerdo de ese tipo. Entonces, yo creo que aquí hay muchas incógnitas, ¿no? Eso, y aquí, mira, puede ser que muchas de esas personas sean de veras pandilleros y los van a encarcelar, pero también puede ser que no lo sean, ¿no? A mí no tenemos ninguna forma de saber y no hay ningún proceso que Claro. trata de escultar si lo son o no. Y evidentemente hay que subrayar aquí que para cualquier sociedad el retiro de delincuentes y de criminales de las calles que ponen en riesgo a las familias y a una sociedad es un objetivo muy valioso. Decía yo, en la América Latina es un objetivo que muchos desean, millones de personas desean, pero estamos hablando de que desconocemos de quién se trata, solo tenemos la palabra del gobierno estadounidense. Ahora, Andrew, el tema de el fin justifica los medios. El fin para la administración Trump desde que estaba en campaña era deportar, retirar indocumentados. Los medios, en este caso estamos hablando de un grupo de personas que lleva a El Salvador, pero tienes el reciente caso de Guantánamo, una medida que después tuvo que revertir. Así es, pues en el caso de Guantánamo lo tuvieron que revertir por los costos, ¿no? Y por la logística, que simplemente era muy difícil de superar. Puede ser que lo entiendan de nuevo en algún momento, pero hasta ahora ya han decidido no proseguir. En este caso estamos viendo otro intento. Mira, y vimos también las deportaciones a Panamá y a Costa Rica de migrantes. Lo que la administración está mostrando es que tiene muchas formas de deportar a migrantes y van a usar todas las medidas a su alcance. No sabemos cuáles van a seguir usando. No sabemos si es la única vez que van a usar esta ley de enemigos extranjeros o van a usarlo muchas veces, pero están mostrando, están estirando la liga de la ley y diciendo nosotros lo vamos a estirar por todos lados a nuestro antojo. Y mira, yo entiendo que es su prioridad y de hecho tienen muchas facultades para deportar a migrantes indocumentados, pero existe el proceso para ver que no se deporta personas a quien no le toca. Claro, pero este caso ahora cuando ya estás hablando de articular digamos, todo lo que son leyes, invocando leyes, ya no estamos hablando de un 2016, de una primera candidatura de Donald Trump en el que pintó de un brochazo a los mexicanos todos como narcotraficantes, algunos quizá buenos, violadores. Ahora estás hablando de un presidente que está embistiendo, que está tratando de sacar muchos inmigrantes. En este caso hablamos solo de venezolanos y estamos hablando de personas de las que se conoce nada hasta este momento y tomando la palabra al presidente que dice que son unos monstruos sin que tengamos manera de corroborarlo. ¿Llegará este caso inevitablemente a la Suprema Corte de Justicia? No, y seguro que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que bastante rápido porque se está generando una pelea entre
entre los tribunales y el Ejecutivo, que son poderes coiguales en nuestro sistema, ¿no? Entonces yo creo que esto sí va a ser un tema que va a acelerarse en la vía de la Suprema Corte. Pero exactamente, mira, los venezolanos se han vuelto el blanco de los ataques de Donald Trump. Pinta a todos como si fueran parte del tren de Aragua. Hay una visión de un tren de Aragua extendiéndose por todo el país en Estados Unidos. Mira, yo no dudo que hay elementos del tren de Aragua que llegaron a fincarse en Estados Unidos, pero dudo mucho que sea tan extendido como lo usa el presidente Trump. Y creo que es una excusa fácil para acelerar la deportación de muchos venezolanos, ¿no? Y mira, yo creo que hay que entender en su lógica también, los venezolanos son el grupo más recién que llegó, tienen algunos conflictos con otros grupos latinos, entonces son un blanco fácil. Como siempre, el último grupo en llegar es el grupo que menos favorecido. Entonces, de alguna forma está usando eso, ya no hablo de los mexicanos, que son el grupo que ya está muy integrados en la sociedad norteamericana. La mayoría de mexicanos, de hecho, la gran mayoría tienen más de 20 años de vivir en Estados Unidos. Entonces, los venezolanos son el grupo más recién, entonces ahí están tocándose sus patriotas. Pues vamos a estar atentos a lo que ocurra el día de mañana, nada más en unas horas, información que le lleven al juez para justificar esto y si el juez considera que esa ley se puede invocar o no. Gracias, Andrew, por esta perspectiva. Buenas noches.